el día que mi padre exigió toda mi fortuna en el Tribunal de Madrid. El aire del salón olía a madera pulida y a sudor nervioso. Todo, cada euro que has heredado de tu madre es mío por derecho de sangre y sacrificio, gritó, su voz resonando como un trueno en la sala abarrotada de abogados y curiosos. Y yo, con la garganta ardiendo de rabia contenida, respondí, entonces toma también mi silencio, padre. ¿Por qué hoy revelaré el secreto que te ha mantenido rico? Mataste a mi madre no por accidente, sino por su testamento. El juez palideció. El martillo tembló en su mano. Y mi padre se hundió en su asiento, mudo como un cadáver. Aquella mañana, el sol de otoño entraba a raudales por las altas ventanas del Palacio de Justicia, iluminando las motas de polvo que flotaban como almas en pena. Yo, Alejandro Ruiz, de 35 años, me senté en el banquillo del demandado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mi padre, don Carlos Ruiz, un hombre de 68 años con el porte de un torero retirado alto, canoso, con ojos que alguna vez brillaron de orgullo paternal, estaba al otro lado, flanqueado por su equipo de abogados caros. Vestía un traje gris impecable, pero su mandíbula tensa delataba la codicia que lo había llevado hasta allí. Todo empezó 3 meses antes, en la finca familiar en las afueras de Toledo, donde el olivar se extendía como un mar verde bajo el cielo implacable de Castilla. Mi madre, Isabel, había muerto en un accidente de coche 5 años atrás, dejando un testamento que me convertía en heredero único de su fortuna, la herencia de sus padres, un viñedo en La Rioja que valía millones, y acciones en empresas madrileñas. Mi padre, que había dilapidado su propia parte en apuestas y amantes, fingió duelo por ella, pero yo sabía la verdad. La había visto en sus ojos la noche del funeral, un destello de alivio, como si se hubiera quitado una carga de encima. Desde niño, crecí en esa casa de piedra amarilla, rodeado de sirvientes silenciosos y cenas formales donde mi padre presidía la mesa como un rey. Él era el patriarca, el empresario que había construido un imperio de importaciones de vino desde los 70. Pero detrás de esa fachada de éxito, latía un hombre egoísta, capaz de manipular a su familia como piezas en un tablero de ajedrez. Mi madre, con su risa suave y sus manos callosas de tanto cuidar el viñedo, era el contrapeso, generosa, devota, siempre mediando entre su esposo y su único hijo. Yo, el hijo pródigo que estudié Derecho en Salamanca para honrar su memoria, regresé a Madrid para manejar el legado familiar. Pero mi padre no lo aceptó. Eres un niño jugando a ser hombre, me espetó una vez, borracho de Rioja Reserva. El conflicto estalló cuando intenté vender parte del viñedo para invertir en energías renovables, un sueño que mi madre había compartido conmigo en sus últimos días. Serás un Ruiz de verdad, me dijo ella, apretando mi mano en su lecho de muerte. Pero él lo vio como una traición. Acusó de fraude en los libros contables, alegando que yo había desviado fondos para mi capricho verde. La demanda llegó por correo certificado, con su firma garabateada al pie por el honor de la familia. Honor. Esa palabra que en España pesa como una espada de Toledo, pero que él usaba como excusa para saquear lo que no le pertenecía. En la sala, el juez, un hombre flaco de gafas gruesas llamado don Emilio Vargas, carraspeó para llamar al orden. Señor Ruiz, ¿confirma su demanda? Mi padre se levantó, su voz firme como el acero. Sí, Excelencia. Mi hijo ha malversado la herencia de su madre, que por ley me corresponde como cónyuge sobreviviente. Mentira pura. El testamento era irrevocable, redactado por el notario de mi madre en secreto, para protegerme de sus deudas. Pero yo no contradije de inmediato. Dejé que hablara, que se enredara en su red de mentiras, mientras el público, periodistas de El País y El Mundo,
Vecinos chismosos de Toledo, murmuraba expectante. Entonces llegó mi turno. Mi abogada, Laura Mendoza, una mujer menuda pero feroz, con el pelo negro recogido en un moño apretado, me pasó una carpeta manila. Dentro, documentos amarillentos, informes policiales del accidente de mi madre, fotos granuladas del coche destrozado contra un roble centenario, y una carta manuscrita que ella me había dejado, sellada con cera roja. Lee esto en voz alta, me susurró Laura, sus ojos brillando con la promesa de justicia. Me levanté, el pulso retumbando en mis oídos. Excelencia, mi cliente no solo niega las acusaciones, sino que presenta contrademanda por homicidio involuntario. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mi padre se irguió, su rostro enrojeciendo como vino tinto derramado. ¿Qué locura es esta? Alejandro, tu madre murió en un accidente, pero yo ignoré su grito. Abrí la carpeta y comencé a leer la carta de mi madre. Su letra elegante temblando en el papel. Si algo me pasa, hijo mío, no fue casualidad. Tu padre. Él sabía de mis planes para divorciarme. Cuidaba de mí, pero su ambición lo ciega. El juez se inclinó hacia adelante, su pluma suspendida. Yo continué, detallando las pruebas, el freno sabotado, confirmado por un mecánico independiente que Laura había sobornado no, convencido para testificar. El dinero de mi padre en cuentas offshore, transferido justo antes del accidente. Y el motivo, el testamento que lo dejaba fuera, expuesto a la ruina. No fue un accidente, padre. Fue asesinato por codicia. La sala estalló en murmullos. Un reportero se levantó, grabadora en mano. Mi padre balbuceó, falsedades, mi propio hijo me acusa, pero el daño estaba hecho. El juez ordenó una pausa, su rostro ceniciento. Esto requiere investigación inmediata. Mientras nos escoltaban fuera, mi padre me miró por primera vez con algo más que ira, miedo. Puro, animal. Y en ese momento, supe que la venganza apenas comenzaba. No era solo por el dinero. Era por los años de mentiras, por la madre que me robaron, por el hombre que me obligaron a ser. Afuera, bajo el sol madrileño, Laura me palmeó el hombro. Has abierto la caja de Pandora, Alejandro. ¿Estás listo para lo que viene? No lo estaba. Pero el odio, ese fuego lento que había ardido en mi pecho desde el funeral, me impulsaba. Regresé a mi apartamento en el barrio de Salamanca, un piso modesto comparado con la mansión familiar, y me serví un vaso de vino del viñedo de mi madre. El líquido rojo descendió como sangre, y juré, ¿él pagaría? No con euros, sino con todo lo que le quedaba, su nombre, su orgullo, su alma. Aquella noche, soñé con el accidente. El coche de mi madre deslizándose por la carretera secundaria, llantas chirriando contra el asfalto húmedo por la lluvia de octubre. Ella gritando mi nombre, Alejandro, mientras el roble se acercaba como un verdugo. Desperté sudando, el teléfono vibrando en la mesita. Era mi tía Carmen, la hermana de mi madre, la mediadora involuntaria en esta guerra familiar. Sobrino, ¿qué has hecho? Tu padre está furioso. Dice que lo destruirás a todos. Su voz temblaba, cargada de ese acento andaluz que siempre calmaba mis tormentas de niño. Tía Carmen vivía en Sevilla, en una casa blanca con azulejos que reflejaban el Guadalquivir. Era la única que había sospechado algo del accidente, pero el miedo a mi padre la había silenciado. Ven a verme, me rogó. Hablemos antes de que sea tarde. Dudé. ¿Mediación? ¿O trampa? Pero el peso de la soledad me empujó al AVE esa misma madrugada. El tren surcaba la meseta como una serpiente de plata, y yo repasaba los documentos, facturas de taller falsificadas, testimonios de empleados que mi padre había despedido por lealtad cuestionable. En Sevilla,
El calor húmedo me golpeó como un abrazo traicionero. Tía Carmen me esperaba en la estación. Su falda floreada ondeando. El rostro surcado por arrugas de preocupación. Alejandro. Mi niño, murmuró, abrazándome con olor a jazmín y pan recién horneado. En su casa, sobre una mesa de mármol, desplegamos las pruebas como un mapa de batalla. Tu madre me lo contó todo antes de morir, confesó, lágrimas en sus ojos castaños. Quería dejarte libre de él. Pero Carlos es un hombre roto por su propio padre, y ahora rompe a los suyos. Hablamos hasta el amanecer, bebiendo té de hierbas. Ella era el puente, la voz de la razón en mi tormenta de venganza. No lo destruyas por completo, sobrino. La sangre no se lava con más sangre. Pero yo ya había cruzado el umbral. Al día siguiente, regresé a Madrid con una nueva pista, un viejo amigo de mi padre. Un contable jubilado en Toledo, dispuesto a hablar por una suma que no podía rechazar. El encuentro fue en un bar de tapas polvoriento, donde el olor a jamón y ajo impregnaba el aire. Don Rafael, encorvado por los años, sorbió su caña de cerveza antes de soltar. Tu padre no actuó solo. Había una mujer, Elena Vargas, su amante desde hace décadas. Ella lo convenció de que el testamento era una afrenta. Elena. El nombre me heló la sangre. La había visto en fiestas familiares. Una rubia elegante con sonrisa de víbora, siempre susurrando al oído de mi padre. ¿La instigadora? ¿O solo un peón? Con esa revelación, el plan se solidificó. No bastaba con el juicio, necesitaba exponerlos a todos. Llame a Laura, prepara la prensa. Vamos a por el corazón de la bestia. Ella rió. Un sonido seco como un disparo. Estás jugando con fuego, Alejandro. Pero yo te sigo. Y así, mientras el sol se ponía sobre la sierra de Guadarrama, juré que mi padre no solo perdería la fortuna, perdería su mundo. Los días siguientes al juicio inicial fueron un torbellino de declaraciones y contradeclaraciones, como un flamenco desesperado bailando sobre brasas. Madrid bullía con rumores, titulares en ABC clamaban hijo acusa a padre de parricidio por herencia millonaria. Y en las redes, hashtags como Ruiz traición se multiplicaban como virus. Mi padre se refugió en su ático de la Gran Vía, rodeado de guardaespaldas que pagaba con préstamos usurarios. Pero yo sabía que el cerco se cerraba. Cada noche, en mi apartamento, repasaba fotos antiguas, yo de niño en brazos de mi madre. Mi padre sonriendo con falsedad. El viñedo como telón de fondo idílico. Cuando se torció todo, regresé a la finca de Toledo solo, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. El olivar susurraba secretos con el viento, y el aire olía a tierra húmeda y uvas maduras. La casa principal, con sus balcones de hierro forjado, parecía un mausoleo vacío sin la voz de mi madre. Entré por la puerta trasera, evitando los ojos de los jornaleros que aún trabajaban la tierra por lealtad ciega o miedo a mi padre. En el estudio de ella, un cuarto prohibido desde su muerte, encontré el diario, tapas de cuero rojo, páginas llenas de su caligrafía fluida. Queens de marzo, Carlos discute de nuevo por el dinero. Dice que el viñedo es de los Ruiz, no mío. Pero es mi herencia, mi sangre materna. Alejandro lo entiende, él sueña con hacerlo sostenible. Lágrimas empañaron mis ojos mientras leía entradas posteriores, celos de mi padre por mi cercanía con ella, amenazas veladas de divorcio. Y finalmente, siento que me vigilan. Elena llama demasiado. Elena. Su sombra se alargaba. Cerré el diario con manos temblorosas, el peso de la traición aplastándome como una vid prensada. De vuelta en Madrid, contacté a un detective privado, un ex policía catalán llamado Javier López, con cicatrices de un caso fallido en Barcelona. Encuéntreme todo sobre Elena Vargas, le ordené en un café de Chueca.
donde el aroma a churros fritos contrastaba con la amargura de mi café solo. Javier, con su chaqueta de cuero gastada y ojos de halcón, asintió. 50.000 euros. Y discreción absoluta. Pagado con fondos del viñedo, irónicamente. Él se puso a trabajar. Mientras tanto, tía Carmen insistía en mediar. Reúnete con él, Alejandro. Una cena familiar, por los viejos tiempos. Su voz al teléfono era un ruego, teñida de ese fatalismo andaluz que ve en cada tormenta un presagio. Accedí, no por piedad, sino por estrategia. La cena fue en un restaurante discreto de la Latina, con mesas de madera oscura y velas parpadeantes. Mi padre llegó puntual, solo, sin abogados. Su rostro había envejecido 10 años, arrugas profundas, ojos hundidos. ¿Quieres vino?, preguntó, señalando la carta. Ironía cruel. Brindamos con un tempranillo seco, y el silencio se estiró como un elástico a punto de romperse. Hijo, esto es una locura. Tu madre. Fue un trágico error. El coche falló. Su voz era suave, paternal, como en los días de mi infancia cuando me contaba cuentos de la Reconquista. Pero yo no mordí el anzuelo. Error como el freno cortado, ¿verdad? O como las transferencias a cuentas de Elena justo antes. Su copa se detuvo a medio camino. ¿Elena? Ella es solo una amiga. Mentira. Javier ya había enviado fotos, ellos dos en un hotel de Marbella. Besos robados bajo palmeras. La discusión escaló. Me robaste la vida, padre. Mamá te amaba. Y tú la mataste por euros. Golpeé la mesa, el vino salpicando como sangre. Él se levantó, rojo de furia. Eres un ingrato. Sacrificé todo por ti, la universidad, los contactos. ¿Y así me pagas? Salió dando un portazo, dejando la cuenta sobre la mesa. Yo pagué, con billetes arrugados, sintiendo el vacío de lo que una vez fue familia. Al día siguiente, Javier llamó. Elena Vargas no es quien parece. Es tu media hermana, Alejandro. Hija ilegítima de tu padre con una amante de los 80. El mundo se tambaleó. ¿Hermana? Las piezas encajaron, su favoritismo hacia ella en las fiestas. Los susurros. El testamento que la excluía. No era solo codicia, era una guerra por el trono familiar. El odio se transformó en algo más oscuro, traición sanguínea. Encuéntrame pruebas de su rol en el accidente, le dije. La voz ronca. La investigación nos llevó a un taller abandonado en las afueras de Toledo, donde el mecánico, un hombre corpulento llamado Paco, con tatuajes de toros en los brazos, confirmó, don Carlos me pagó para aflojar los frenos. Dijo que era un aviso para que la señora no firmara el divorcio. Grabé la confesión en mi teléfono, el corazón latiendo como un yunque. Paco sudaba, mirando por encima del hombro. No le digas que fui yo, por favor. Tengo familia. Con eso, el contraataque se aceleró. Laura presentó la evidencia al fiscal, y la policía allanó la oficina de mi padre en el centro de Madrid, cajones revueltos, ordenadores incautados. Elena arrestada en su piso de Chamberí por obstrucción. Los periódicos estallaron, escándalo Ruiz, incesto, asesinato y millones en juego. Mi padre llamó esa noche, su voz quebrada por primera vez. Alejandro, por Dios, detén esto. Soy tu padre. Colgué, pero el veneno de su súplica se filtró en mí. ¿Hijo? ¿O solo un obstáculo? Tía Carmen voló a Madrid, aterrizando en mi apartamento como un vendaval de reproches. Has ido demasiado lejos, Elena es sangre, aunque bastarda. ¿Y tu padre? Él te ama a su manera retorcida. Nos sentamos en el balcón, fumando cigarrillos ducados, vicio heredado de mi madre, mirando las luces de la ciudad parpadear como estrellas falsas. Ella contó historias de mi abuelo,
Un terrateniente cruel que había moldeado a mi padre en acero frío. La venganza es un vino amargo. Sobrino. Bebe con cuidado, o te ahogará. Sus palabras me inquietaron, plantando semillas de duda. ¿Y si el twist era que yo me convertía en él, pero el momentum era imparable? El juicio se reanudó una semana después, con el fiscal presentando cargos formales, homicidio por encargo, fraude fiscal. Mi padre, esposado por primera vez en su vida, me miró desde el banquillo de los acusados. Sus ojos, esos ojos que me habían enseñado a montar en bici y a firmar contratos, ahora suplicaban misericordia. Yo aparté la vista, el estómago revuelto. Elena, liberada bajo fianza, testificó en su contrario a favor, dependiendo del ángulo. Carlos era posesivo, pero nunca violento. Mentira. Javier había grabado sus llamadas, hazlo rápido. Amor. El chico no sospecha. El jurado. Un grupo de madrileños variopintos, un ama de casa de Vallecas, un banquero de Pozuelo. Escuchaba con rostros impasibles. Laura susurró, están de tu lado. Siente el pulso de la sala. Pero entonces llegó la primera grieta en mi armadura. Un sobre anónimo bajo mi puerta, fotos de mi madre con otro hombre. Un amante de su juventud en La Rioja. ¿Duda? ¿O chantaje de mi padre? El hombre era mi tío político, casado con una prima. El escándalo potencial me paralizó. Mi madre no era la santa que idolatraba, llamé a tía Carmen. Histérico. Es falso, sobrino. Tu madre era fiel, pero humana. Todos tenemos sombras. Esa noche, solo con el vino y las fotos, el odio se entremezcló con lástima. Mi padre no era un monstruo puro, era un hombre roto por generaciones de codicia. Pero la rueda ya giraba. El clímax se acercaba, y yo, Alejandro Ruiz, estaba atado a ella. La segunda fase del juicio fue un circo mediático, con cámaras de TV acechando la entrada del Palacio de Justicia como buitres. Madrid, esa ciudad de contrastes palacios barrocos junto a rascacielos de cristal, parecía contener la respiración. Yo llegaba cada mañana en taxi, evitando los flashes que me cegaban como relámpagos. Mi padre, ahora con un traje prestado y sin corbata, parecía un espectro de sí mismo. Elena, sentada en la galería, me lanzaba miradas venenosas, su maquillaje impecable ocultando el pánico. El testimonio de Paco el mecánico fue el detonante. Subió al estrado sudando profusamente, jurando sobre la Biblia con manos temblorosas. Don Carlos me dio 10.000 euros en efectivo. Solo un susto, dijo. Pero los frenos. Los corté lo suficiente para que fallaran en la curva. El fiscal, un sevillano elocuente llamado Antonio Herrera, proyectó diagramas del coche, cables seccionados, huellas de herramientas. Mi padre se removió, murmurando a su abogado, ese cerdo miente por dinero. La sala estalló en susurros. El juez Vargas golpeó el martillo. Silencio. Yo observaba desde mi asiento, el corazón un nudo de triunfo y náusea. Cada palabra de Paco era una puñalada que yo había afilado. Laura me apretó la mano bajo la mesa. Esto lo hunde. Pero en el fondo, una voz susurraba, ¿a qué costo? Después del testimonio, el receso fue caótico. Periodistas me rodearon en el pasillo. Micrófonos como lanzas. ¿Crees que tu padre es un asesino? Señor Ruiz, una mujer de la Sexta, con pelo rubio teñido, me clavó el ojo de la cámara. Mi madre lo es, una víctima de ambición desmedida, respondí. La voz firme pero el alma fracturada. Escapé al baño, salpicándome agua fría en la cara. En el espejo, vi a un extraño, ojeras profundas, mandíbula tensa. ¿Este era el hijo vengador o un eco de mi padre? Tía Carmen me esperaba afuera, con un termo de café y bizcochos de su casa. Come algo, mi niño. La justicia no se nutre de bilis.
Nos sentamos en un banco del jardín interior, rodeados de cipreses podados. Ella habló de mi madre. Isabel era fuerte, pero soñadora. Quería que el viñedo fuera tuyo para liberarte de esta familia tóxica. Sus palabras avivaron el fuego, pero también la culpa. ¿La estaba honrando o profanando su memoria con esta vendetta? Esa tarde, el turno de Elena. Subió al estrado con tacones que resonaban como disparos, jurando con una sonrisa falsa. El fiscal la acorraló. Señora Vargas, ¿confirmó las transferencias bancarias a su cuenta el día antes del accidente? Ella titubeó, sus uñas rojas arañando el borde de la madera. Eran regalos de Carlos. ¿Amoríos? Nada más. Pero Javier había hackeado legalmente. Con orden judicial sus emails, elimina el obstáculo, y el viñedo será nuestro. El abogado de mi padre objetó pruebas obtenidas ilegalmente, pero el juez permitió la lectura. Elena palideció, su fachada resquebrajándose. Maldito seas, Alejandro, tú lo orquestaste todo. Su grito cortó el aire, y por un instante, vi en ella no a una villana, sino a una mujer desesperada por un lugar en la familia que la había rechazado. ¿Media hermana? El lazo sanguíneo me revolvió el estómago. El jurado murmuró, un ama de casa cubriéndose la boca. El contrainterrogatorio fue bruto. El abogado de mi padre, un madrileño astuto llamado don Miguel Serrano, la pintó como víctima. Señora, ¿no temía por su vida al exponer a Carlos? Ella sintió. Lágrimas de cocodrilo. Sí. Él es posesivo, celoso. Me usó. Mentira piadosa para salvarse. Mi padre la miró con odio puro, traicionado por su propia amante. En ese momento, el conflicto familiar se desnudó. No solo dinero, sino un triángulo de pasiones retorcidas que había envenenado generaciones. Al final del día, el juez suspendió la sesión. Salí exhausto, el sol poniente tiñendo el cielo de rojo sangre. En el coche, recibí una llamada de Javier. ¿Hay más? Tu padre tenía un seguro de vida sobre tu madre, duplicado justo antes. Y una carta de suicidio falsificada, por si el plan fallaba. El horror me invadió. ¿Hasta dónde llegaba su cálculo? Pero entonces, el twist parcial, la carta menciona a ti, Alejandro. Dice que si algo pasa, culpes a tu hermano bastardo en La Rioja. ¿Hermano? Otro secreto. Mi familia era un nido de víboras. Esa noche, confronté a ti y a Carmen en su hotel cerca de Sol. Dime la verdad. ¿Sabías de Elena? Ella suspiró, sirviéndome un coñac. Sí. Tu abuelo tuvo afaires, y Carlos heredó el vicio. Elena vino a mí hace años, buscando raíces. Le dije que se mantuviera lejos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero el dinero corrompe, sobrino. Tu madre lo vio venir. Hablamos hasta la madrugada. Desentrañando hilos, mi abuelo había desheredado a mi padre por deudas de juego, forzándolo a casarse con mi madre por su fortuna. Ciclo vicioso. Al amanecer, con la ciudad despertando en bocinas y vendedores ambulantes, juré romperlo. Pero la duda crecía. Mi venganza liberaba o perpetuaba el ciclo. El juicio continuaba, y con él, mi descenso al abismo. El cuarto día del juicio amaneció con lluvia torrencial, como si los cielos de Madrid lloraran por los pecados de los Ruiz. Las calles empedradas de la Plaza Mayor se convertían en ríos, y yo chapoteaba hacia el tribunal con un paraguas inútil, la mente un remolino de evidencias y remordimientos. Dentro, el aire era espeso, cargado de expectación. Hoy testificaría yo. No como demandado, sino como acusador, desgranando la vida de mi padre ante extraños. Subí al estrado con piernas de plomo, jurando sobre la Constitución irónico, dada la traición familiar que pisoteaba. El fiscal Herrera me guió. Señor Ruiz, describa su relación con el acusado.
Respiré hondo, el micrófono amplificando mi voz como un confesor. Mi padre me enseñó a ser hombre duro, calculador. Pero también a amar el vino, la tierra. Hasta que mató a mi madre. Un sollozo ahogado de alguien en la galería al tía Carmen. Supuse rompió el silencio. Detallé todo, las cenas tensas donde él criticaba mis ideas modernas. Las noches en que oía discusiones a través de las paredes. Su ausencia en mi graduación por un negocio con Elena. Él la cortejaba mientras mi madre agonizaba en el hospital. Dije, proyectando fotos del funeral, él consolándome con un brazo. Pero sus ojos fijos en Elena al fondo. El jurado se inclinó, fascinados y repugnados. Mi padre, desde su asiento, negó con la cabeza, murmurando mentiras. Entonces llegó el núcleo, el descubrimiento del diario. Lo leí en voz alta. Pasajes que pintaban a mi madre como una mujer valiente, planeando escape. Carlos me amenaza con quitarme a Alejandro si firmo el divorcio. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, no actuaba. El dolor era crudo. El juez me ofreció pañuelos, su expresión suavizándose por primera vez. Siga, señor Ruiz. Continué con las finanzas, gráficos de transferencias. El viñedo como peón en su ajedrez de deudas. El contrainterrogatorio de don Miguel fue un asalto. ¿No resiente usted la riqueza de su padre, señor? ¿No falsificó documentos por envidia filial? Sus palabras me azotaron como latigazos. No, él destruyó mi mundo por codicia. Pero dudó, plantando semillas y las fotos de su madre con un amante. ¿No mancha eso su santidad? El jurado murmuró. Yo vacilé. Eran amigos. Nada más. Pero el daño estaba hecho. Mi padre sonrió levemente. Un depredador oliendo sangre. El receso fue un infierno. Laura me arrastró a una sala privada. Mantén la calma. Es teatro. Pero yo temblaba. El peso de las mentiras ajenas y propias aplastándome. Llamé a Javier. ¿Qué hay de ese hermano en La Rioja? Su respuesta fue un balde de hielo. Su llama Mateo. Hijo de tu madre con un viñero local. Antes de casarse con tu padre. Ella lo dio en adopción. Pero él sabe. ¿Otro secreto? Mi madre. No la víctima pura, sino una mujer con culpas. El odio se diluyó en confusión. Tía Carmen me encontró fumando bajo la lluvia, empapada como una estatua de mármol. Sobrino, para. Esta verdad te está matando. Me abrazó, su chal mojado contra mi pecho. Tu madre me confesó lo de Mateo antes de morir. Quería decírtelo, pero el miedo. El mundo giró. Un hermano. ¿Por qué ocultarlo? Para protegerte de más dolor. Sollozó. En ese abrazo, la venganza se resquebrajó. Vino solo al monstruo en mi padre, sino al hombre herido por sus propios abandonos. El juicio reanudó con testigos secundarios empleados del viñedo. Despidos masivos por deslealtad post-accidente. Un jornalero, un gitano de ojos sabios llamado Ramón, testificó. Don Carlos quemó documentos la noche de la muerte de la señora. Dijo se acabó el problema. El fiscal selló el ataúd. Pero entonces, el twist se insinuó. Mi padre pidió declarar. Excelencia, tengo algo que decir. Se levantó, esposas tintineando. Voz ronca. Alejandro, hijo. Todo es verdad. Pero no por codicia. Tu madre planeaba dejarnos a ti y a mí por Mateo. Ese bastardo. Lo descubrí. Y perdí la cabeza. Jadeos. Mateo, el nombre cayó como una bomba. El juez ordenó silencio. Mi padre continuó. La amenacé. Sí. Pero el coche. Elena lo hizo. Yo solo pagué. Traición en cadena. Elena gritó desde la galería. Mientes. Carlos, tú lo ordenaste. El caos estalló. Guardias separaron a Elena, esposándola de nuevo. Yo me hundí en mi asiento, el suelo desmoronándose.
Mi padre encubriéndola, ¿o verdad a medias? Laura susurró, usa esto. Divide y conquista. Pero el corazón me dolía. La familia. Ese lazo sagrado en España. Se deshacía en hilos podridos. Esa noche. Conduje a La Rioja bajo la tormenta. El parabrisas empañado por lluvia y lágrimas. El viñedo de mi madre era ahora mío, se alzaba como un gigante dormido. Vides retorcidas por el viento. Encontré a Mateo en una taberna rural. Un hombre de 40. Con mi misma mandíbula y ojos de Isabel. Hermano, dije, extendiendo la mano. Él la tomó, cauteloso. Madre me habló de ti en cartas. Dijo que eras el bueno. Hablamos horas, bebiendo vino de sus bodegas. Él era viticultor, ignorante de la fortuna hasta ahora. No quiero nada. Solo saber quién soy. Su honestidad me desarmó. ¿Venganza por una madre imperfecta? ¿O redención? Regresé a Madrid al alba. El plan mutando, no destruir, sino exponer y sanar. Pero el juicio no esperaba. El clímax se cernía, y con él, decisiones irreversibles. El quinto día, el tribunal era un caldero a presión. El juez Vargas, con ojeras de noches en vela, revisando evidencias, abrió la sesión con voz grave. Hoy oiremos la declaración del acusado. Mi padre se levantó. El peso de las cadenas, un eco metálico en el silencio sepulcral. Yo lo miré, buscando al hombre que me cargó a hombros en ferias de Toledo, no al verdugo. Elena, esposada en un rincón, escupía veneno con la mirada. Excelencia, señoras y señores, comenzó mi padre, voz temblorosa pero digna. He mentido para proteger a mi hija, sí. Elena es mi sangre, no mi amante. Pero el asesinato fue un pacto diabólico. Detalle tras detalle, como Elena, resentida por su ilegitimidad, lo convenció de neutralizar a mi madre. Elimínala, y el viñedo será nuestro, dijo. Yo pagué a Paco, pero el remordimiento me ha carcomido. Lágrimas genuinas surcaron su rostro arrugado. El jurado se conmovió. Una mujer se sonó la nariz. El fiscal objetó, contradicción, emails lo incriminan directamente. Pero mi padre contraatacó, falsificados por ella. Miren las IP desde su ordenador. El twist golpeó como un rayo. Laura se inclinó, sí es verdad. Elena cae sola. Pero yo dudé. ¿Arrepentimiento real o maniobra maestra? Recordé sus abrazos de niño. Su orgullo en mi primer contrato. ¿Podía un monstruo llorar así? Elena estalló. Mentiroso. Tú lo planeaste todo. Carlos. Por el dinero. Por el orgullo machista de no ser dejado por una puta como Isabel. El juez la amonestó. Pero el daño estaba hecho. El jurado deliberaba en murmullos, divididos entre lástima y asco. Tía Carmen, desde la galería, me lanzó una mirada suplicante. Perdónalo, Alejandro. Es humano. El receso fue un vórtice. Corrí al pasillo, chocando con Javier. Verifiqué, las IP coinciden con Elena. Tu padre podría salirse con la suya. Rabia y alivio chocaron en mi pecho. ¿Dejarlo libre para que Elena pagara? ¿O hundirlos a ambos? Llamé a Mateo. Ven a Madrid. Necesito tu voz. Él llegó esa tarde. Testigo sorpresa, mi madre me escribió, Carlos es peligroso, pero Alejandro te protegerá. Su testimonio humanizó a Isabel, borrando las sombras de infidelidad. La sesión finalizó con argumentos de clausura. El fiscal pintó a mi padre como titiritero, codicia familiar, un clásico español de honra mancillada. Laura, por mí, evocó drama, no es solo justicia. Es catarsis para una familia destrozada. El jurado se retiró. Horas de agonía. Madrid afuera rugía indiferente, turistas en la Puerta del Sol, vendedores de castañas. Esperamos en una sala adjunta, el aire viciado de tensión. Mi padre, escoltado, se acercó, hijo,
Si salgo, te devuelvo todo. Empecemos de nuevo. Su mano extendida temblaba. Dudé. El perdón un abismo. Demasiado tarde, murmuré. Pero el toque de su piel seca, paternal despertó recuerdos, lecciones de equitación en el olivar. Risas compartidas. Lágrimas menearon. ¿Por qué? Padre, él sollozó, miedo. A la pobreza. Al abandono. Como mi padre me abandonó. Tía Carmen intervino, escúchalo. Sobrino. La venganza es un espejo, refleja tu propia oscuridad. Mateo. A mi lado. Asintió, somos familia. Rota pero real. El jurado regresó. El juez leyó el veredicto, culpable de conspiración, pero no de homicidio directo. Pena, 10 años, con posibilidad de libertad condicional. Elena, cadena perpetua por ejecución. Alivio y furia colisionaron. Mi padre me miró. Agradecido. Elena gritó maldiciones. Aplausos dispersos. Flechas cegadores. Afuera. La lluvia cesó. Un arco iris tenue sobre las Cibeles. Pero la victoria era pírrica. Abracé a tía Carmen. A Mateo, mi padre fue arrastrado. Su lo siento un eco lejano. Esa noche, en el viñedo de La Rioja con Mateo, bebimos por Isabel. Ella querría paz, dijo él. Pero el odio persistía. Un rescoldo. Los meses post-juicio fueron un purgatorio lento. Madrid se enfrió hacia el invierno, con nieblas que envolvían la Almudena como un sudario. Mi padre ingresó en la prisión de Soto del Real, un bastión gris en la sierra, donde los domingos de visitas se convertían en rituales de silencio roto. Yo iba quincenal, impulsado por una culpa que no admitía, su envejecimiento acelerado, el pelo blanco como nieve sucia. Me recordaba mi propia mortalidad. Elena apeló, pero su condena se endureció, 20 años, sin condicional. Su familia de amigos falsos de Marbella la abandonó. Murió sola en su celda un año después, de un infarto que el forense llamó corazón roto. Justicia poética, decían los tabloides, pero para mí, solo vacío. El viñedo prosperó bajo mi gestión y la de Mateo, paneles solares entre las vides, exportaciones ecológicas a Europa. Millones fluyeron, pero el dinero no llenaba el hueco de mi madre. Tía Carmen se convirtió en ancla, mudándose a Madrid para vigilarte, terco. Cocina andaluza en mi cocina. Cuentos de Sevilla que aliviaban las noches de insomnio. La familia no es perfecta, sobrino. Es lo que construyes de las ruinas. Mateo y yo forjamos lazos, primos en espíritu, hermanos en sangre compartida. Él trajo a su hija, una niña de ojos como los de Isabel, y en sus risas vi redención. Pero las consecuencias en cadena azotaron. La prensa me persiguió, el hijo vengador. ¿Héroe o verdugo? Invitaciones a talk shows. Rechazos sociales en círculos madrileños donde los Ruiz eran sinónimo de escándalo. Laura, mi abogada, se convirtió en algo más, confidente, amante. Has pagado caro la verdad, murmuraba en las sábanas revueltas, su cuerpo cálido contra el mío. Pero incluso el amor llevaba espinas. Ella temía mi oscuridad residual. El twist final llegó en una carta de mi padre, entregada por un guardia en mi última visita. Alejandro, hijo, el seguro de vida era para ti, no para mí. Tu madre lo contrató en secreto, sabiendo el peligro. Y Mateo. Lo supe siempre, pero callé por ella. Lágrimas empañaron la tinta borrosa. Perdóname. No merezco tu fortuna, pero sí tu compasión. El mundo se realineó, él, no el villano absoluto, sino un hombre atrapado en su orgullo, protegiendo a su manera torpe. Condicional concedida tras 2 años, por buena conducta. Lo recogí en la puerta de la prisión, el sol de primavera bañando su figura encorvada. No nos abrazamos, un apretón de manos bastó. El viñedo te espera, dije.
Él asintió. Voz quebrada, no por el dinero. Por ti. Regresamos a Toledo en silencio. El olivar floreciendo como si nada hubiera pasado. Hoy, 5 años después, mi padre cuida las vides con manos temblorosas. Un jornalero más. No hablamos del pasado, solo del futuro, vendimias. Mateo visitando con su hija. Tía Carmen riendo en la cocina. La venganza me dio justicia, pero la piedad, paz. La fortuna, la doné en parte a fondos para víctimas de violencia familiar. Un legado de mi madre. En las noches estrelladas de Castilla, sirvo vino en su honor. Y susurro, descansa. Mamá. Lo hicimos bien. El odio se disipó como humo, queda el amor. Frágil pero eterno. Porque en España, la familia es un torbellino de pasiones, y sobrevivir es el mayor triunfo.